la Dirección Nacional de Partidos en nuestro país, de la oposición, además hijo de Eduardo Fernández, de gran trayectoria, político reconocido en nuestro país de Unión y Progreso. Vamos a iniciar de inmediato esta entrevista dándoles la bienvenida y preguntando su opinión en referencia al panorama político hoy en nuestro país. Hablábamos en los titulares de las noticias, los últimos anuncios realizados por el Consejo Nacional Electoral en referencia a las condiciones que tienen que tener los candidatos para optar a los cargos de alcaldes y de gobernadores, y ya pues en las redes sociales leemos reacciones de las personas diciendo no voy a participar, el gobierno tiende trampa. Son parte de las premisas y las afirmaciones que normalmente leemos por parte de los seguidores a la oposición. Mira, yo quisiera arrancar respondiéndote esa pregunta, mostrando un poco lo que están diciendo las encuestas en este momento y llamar la atención sobre esto. Esta es una encuesta de Data Análisis. Esta es la encuesta de Data Análisis que mide el liderazgo político como está hoy. El liderazgo político de Nicolás Maduro pues está muy mal, como es evidente, 78% de imagen negativa. Pero aquí está todo el liderazgo político, desde Enrique Capriles tiene 83% de opinión negativa del país, es decir, 83% del país opina negativamente sobre Enrique. En el caso de Juan Guaidó, 78%, 80% de imagen negativa tiene Leopoldo López. 80% de imagen negativa tiene Henry Ramos, 80% de imagen negativa tiene Nicolás Maduro. Es decir, todo el liderazgo político en este momento está francamente en una situación de deslegitimación completa. Eso es grave para el país, es decir, porque tenemos un gobierno que está deslegitimado, que tiene muy poca fuerza, que tiene una mayoría inmensa del país que quiere salir de él, pero por el otro lado la alternativa que debería existir para que un país pueda ser sano, para que un país pueda desarrollarse, la alternativa no existe, porque está tan desprestigiada como el gobierno. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué el liderazgo político ha sufrido de esta forma? Porque la gente percibe que el liderazgo político lo que busca es el poder. Es decir, la gente siente que el liderazgo político no está pendiente de sus problemas, de resolver los problemas del país, sino lo único que quiere es el poder. Y el fin ético de la política es el bien común, no es el poder. Es decir, un político debe buscar el poder no como un fin, sino como un instrumento. Es decir, el poder es un instrumento que permite construir una sociedad mejor, resolver los problemas, darle a la gente educación, construir una economía que dé empleo, es decir, que la gente pueda vivir mejor. Usted incluso nos comentaba, una dirigente política del gobierno decía, prefiero un ladrón que alguien que sea traidor. Sí, bueno, ahí hay un video de una gobernadora de Amazonas que dice, yo prefiero un ladrón al lado mío que un desleal. Resulta que el ladrón está robando el dinero que es del pueblo. De la población, el ladrón es desleal con el pueblo. Pero yo prefiero el tipo que es desleal con el pueblo, pero que sea leal conmigo. Está distorsionado completamente los valores aquí. Ahora, yo quiero llamar la atención sobre este hecho de que el liderazgo político todo está sufriendo mucho. Aquí hay, que quería enseñarte esto también, que me parece que es muy importante resaltar. Esto es el comparativo de las instituciones. Esto es la Iglesia, que es la Iglesia Católica, que es la institución mejor evaluada, con 60% de opinión favorable. Le siguen los empresarios con 47%, la banca privada con 39%, los industriales con 39%. Ya aquí empieza a haber una opinión negativa mucho mayor que la positiva. La banca pública con 21% de opinión favorable, 79% negativo. El Partido Socialista Unido de Venezuela tiene 83.8% del país, no lo quiere. Opina negativamente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Solamente le ganan los partidos políticos de la oposición, que tiene 86% de opinión negativa. Yo te señalo esto, perdóname, para dar esta última información que la dio Luis Vicente por sus redes sociales ayer. ¿Usted cree que la oposición debe pasar por un proceso de renovación de su liderazgo? 80.8% de la gente dice que sí, que quiere que la oposición renueve su liderazgo. Esta es la evaluación de los partidos. Partido Socialista Unido de Venezuela tiene apenas 8.6%. Acción Democrática tiene 1.4%. Primero Justicia 1.2%. Todos los partidos están chiquiticos. Voluntad Popular 0.4%. La Mesa de la Unidad Democrática 0.4%. Aquí hay un espacio gigantesco que tiene 77.2%, que son los independientes. Sí, el país está divorciado del liderazgo político. Y vamos a una elección de gobernadores y alcaldes. ¿Qué es lo que tendría que estar haciendo la alternativa? ¿Qué tendríamos que estar haciendo todos los que queremos un cambio de gobierno? Identificando dónde están los 335 candidatos a alcalde que son capaces de motivar esto. Es decir, ese 77% del país que no quiere ni al gobierno ni a la oposición,
¿Cómo hacemos para presentar 335 tipos que merezcan la confianza, el cariño, tipos y tipas, perdón, mujeres y hombres, que en cada uno de esos municipios sean capaces de despertar en la gente el deseo de votar, de participar, que sean capaces de sembrar esperanza, que tengan la confianza de la gente? Si nosotros en este momento, viendo estas encuestas, este 77% está contra el gobierno. Claro. Si la oposición es capaz de dejar los intereses a un lado, de dejar los intereses partidistas de lado y de construir una plataforma con 335 líderes en cada comunidad, nosotros podemos ganar todas las alcaldías del país. Pero para eso también tienen que unirse, porque muchas veces escuchamos propuestas de distintos líderes de la oposición que acá, por ejemplo, en nuestro espacio son bien recibidas, ¿no? Pero son muchas, digamos, para la alcaldía de Caracas hay múltiples opciones de la oposición. Usted nos habla en referencia a esos partidos que son independientes, pero ¿cómo aglutinar esas fuerzas? ¿Cómo crear justamente una, ser una fuerza importante, ¿no?, para la población que, como usted menciona, está muy desencantada de la política? Qué buena tu pregunta, porque te voy a poner un caso concreto. El Estado Aragua. Okay. El Estado Aragua tiene un líder que claramente es el líder que es capaz de despertar más interés de votar, que se llama Richard Mardo. Él es de Primero Justicia, a mí no me importa de quién es. Richard Mardo es el líder de Aragua, que por cierto ha estado inhabilitado por el gobierno desde hace un montón de años, porque el gobierno sabe que si Richard Mardo es candidato a gobernador de Aragua, gana la gobernación. Ahora, hay consenso, todos sabemos que Richard Mardo es el mejor candidato a gobernador. Pero entonces en la mesa, cuando se reúne la MUD, llega Henry Ramos y dice, si la gobernación es para Primero Justicia, la alcaldía de Maracay es para mí. Y un Nuevo Tiempo dice, aquí no hay acuerdo si el líder de Nuevo Tiempo en Aragua no es candidato en Turmero. Y llega Voluntad Popular y dice, está bien, Primero Justicia es la gobernación, Turmero para un Nuevo Tiempo, pero la líder nuestro en Aragua tiene que ser candidata en La Victoria. Ahora, ¿cómo se entiende que en medio de estas circunstancias tan graves que vive nuestro país, dentro de la oposición, pues estén estos intereses particulares siempre por encima del interés popular y que por eso se refleja en las encuestas que la gente tampoco quiere a la oposición? Es tan difícil de entender, porque eso que pasa en Aragua pasa en todos lados. Señor Henry Ramos, usted tiene 1.4 dividido en dos, porque está Bernabé y usted. Y ustedes tienen unos partidos chiquiticos. Si todo lo hacen en función de los partidos, estos son los votos que vamos a sacar. Si abrimos esto y vamos a buscar a los líderes reales en cada comunidad, nosotros podemos llegar a sacar 77%. Si los partidos de la MUD se reparten pensando en sus intereses, pues lo que le siguen transmitiendo a la población es que los políticos lo único que les interesa es el poder y la gente no va a votar. Tú estás preguntando una cosa que es lo que yo me pregunto. Así, ¿qué tiene que pasar en Venezuela para que el liderazgo político ponga los intereses del país por encima de los propios? Ahí está el informe de ENCOVI, que hicieron la Universidad Central, la Universidad Católica y la Universidad Simón Bolívar, sobre la pobreza en Venezuela. 90% del país tiene hoy un ingreso que lo coloca por debajo del nivel de pobreza. 80% por debajo del nivel de pobreza crítica. 639.000 niños entre 0 y 5 años sufren de problemas de desnutrición. 640.000 niños se están muriendo de hambre. Esa situación no va a cambiar si nosotros no logramos un cambio político en Venezuela. ¿Cuándo va el liderazgo político en Venezuela a poner los intereses de esos 640.000 niños por encima del interés del partidito? Y con esa pregunta nos vamos a la pausa, porque al regreso vamos a estar ampliando cuáles son las alternativas que tiene entonces la oposición para seguir, cómo hacer ese llamado a la unidad. ¿Será posible? Ya hoy estamos a 25 de agosto. Faltan pocos meses para las elecciones regionales y aún no se ven respuestas. Nos vamos a una pausa, recordándoles también esta invitación a consejos para cuidar el medio ambiente de la mano de Ecoprácticas, y al regreso más información en materia política. Esa disociación, ese rechazo del pueblo venezolano hacia los líderes políticos, ya que en 20 años, tanto de disputa dentro del gobierno como de la oposición, día a día escuchamos promesas de lado y lado. Por una parte, una oposición que dice, este es el año, ahora sí salimos de este gobierno, estamos listos, vamos bien. Y por otro lado, escuchamos al gobierno diciendo, este es el año de la recuperación económica, este año encendemos los motores, este año sí, este año estamos en diálogo. Pero los resultados están allí, mientras los líderes, dirigentes, tanto de un lado como del otro, están bien, pues hay una población que sufre, obviamente, esta crisis económica y política. Las alternativas, ¿qué puede hacer la oposición cuando también hay tantos intereses políticos personales, incluso por encima del bien común, que es el fin de la política? Mira, yo, a pesar de todo lo que dijimos en el segmento anterior, yo soy bien optimista frente a las posibilidades que tenemos. En medio de ese escenario, soy optimista frente a lo que tenemos enfrente. ¿Por qué te digo esto? Porque sigue habiendo un 72% del país que está esperando, 77.2%, que quiere un cambio y que quiere una renovación política, 80% del país.
Esa renovación política se está dando de abajo hacia arriba. Es decir, hay muchísima gente de la sociedad civil, gente que está participando en los municipios, se están surgiendo muchos líderes naturales. Te puedo poner casos puntuales. En Río Chico hay un joven que se llama José Gregorio Quijada. Ese joven montó una fundación para promover la danza, para promover la música, para promover los tambores, etc. Y empezó a reunir un montón de jóvenes. Esos jóvenes empezaron a hacer cada vez más, empezaron a decir qué otras cosas podemos hacer. Empezaron a arreglar plazas, arreglaron canchas deportivas, pintaron las iglesias, están cuidando a los abuelos, se organizaron para cuidar a los abuelos que están solos, que sus familias han emigrado y los viejitos están envejeciendo solos. Están haciendo un montón de cosas. Así como te digo de Río Chico, están surgiendo en todas partes del país líderes que hay, que es lo que yo propongo. Si la oposición debería estar buscando en los 335 municipios donde está el José Gregorio Quijada, en cada municipio. Están surgiendo líderes que están buscando espacios, liderazgos sociales, emergentes, comunitarios. Yo estoy convencido que si nosotros empezamos a ayudar a cada uno de ellos, empezamos a promoverlos, a estimularlos para que participen en política, para que se organicen. Mira, gente vinculada a la iglesia en todas partes del país, que hace trabajo social, que hacen labores. Esa es la gente que nosotros tenemos que motivar para refrescar un liderazgo político y darle ese 80%. En un mediano plazo. Claro, un mediano y en el corto. Mira, esta elección es una oportunidad para eso. Esta elección no sirve para elegir gobernadores y alcaldes, no se trata de eso. Es decir, ¿qué van a hacer esos gobernadores y alcaldes si no tienen presupuesto, no tienen recursos? Tú ves las alcaldías hoy que están en manos de la oposición, Baruta, por ejemplo. Tú entras en la alcaldía de Baruta y son un montón de oficinas vacías. Porque la gente se va porque con el sueldo que ganan no pueden trabajar. Sin embargo, no meten a nadie. Los alcaldes de oposición han resaltado que a pesar de todo esto, pues han hecho un esfuerzo, que han encontrado alternativas. Y es así. Ahora te digo, las alcaldías están vacías porque el municipio no tiene cómo pagar una nómina como la que tenían antes. La nómina de Baruta está reducida a un 30% de lo que era. La de todos los municipios, no es un problema de Baruta, es un problema general. No tienen recursos para hacer gestión. ¿De qué se trata esta elección? Esta elección se trata de recuperar el espíritu de lucha y recuperar el voto. En el 2018, cuando la oposición decidió irse por la abstención, nosotros advertimos que con la abstención nos iba a deslegitimar Maduro. Maduro iba a terminar ganando la elección porque el poquito de gente que iba a votar por él iba a ser más que la oposición porque la gente se iba a abstener. Y que una vez elegido Maduro, la comunidad internacional no iba a poder hacer nada. Es decir, la comunidad internacional estábamos claros que no iba a invadir Venezuela y decíamos qué va a hacer la comunidad internacional con un presidente Y que por elegido. acciones como esta de la oposición, muchas veces la población dice que la oposición pues también está en el mismo juego del gobierno o que la oposición es igual o peor del gobierno que quiere sacar. Porque, digamos, en todo este tiempo, ¿qué han hecho dentro de la oposición? Dar vueltas en círculo, me abstengo, participo, división. Sí, ahora yo creo que por eso nosotros hemos defendido con firmeza el tema del voto, porque es que la experiencia en el mundo entero, tuvimos una experiencia hace poco en Bolivia, Evo Morales igualito a Maduro, con apoyo de la Fuerza Armada, con apoyo del CNE, fue candidato contra la Constitución no le permitía reelegirse y la oposición no dijo yo no voy porque no hay condiciones, la oposición fue, participó, votó, el CNE hizo un fraude y terminó Evo Morales teniendo que salir del país. La experiencia en el mundo dice que en los gobiernos autoritarios, cuando la oposición se organiza y es capaz de motivarse y de salir a votar, eso termina produciendo el quiebre de lo que llaman las fuerzas de la coalición dominante, que los mantienen en el poder. Nosotros hemos defendido el voto siempre por eso y dijimos en el 2018, aquí lo que va a quedar deslegitimada es la oposición, no el gobierno. Ahora, hay muchos sectores que han entendido eso, muchísimos sectores vinculados con la iglesia, con los empresarios que apoyaron la propuesta de la abstención y se dieron cuenta, bueno, durante estos 3 años que eso era un error. Creo que ahorita hay un espíritu para recuperar el voto como instrumento, que es el que tenemos. Somos 80% del país que quiere producir un cambio. Ese 80% tiene que activarse electoralmente, porque si se activa electoralmente, el gobierno no tiene capacidad de soportar eso. Esta elección de lo que se trata es de una oportunidad para eso, para promover 335 líderes que están en las comunidades, para organizarlos, para que se estructuren, para que articulen en cada uno de esos municipios las fuerzas que quieren cambio. Y para que vayamos al encuentro de esa gente a la que nadie le ha parado. Yo quiero comentarte esto que estamos haciendo durante las últimas semanas. Hemos ido mucho a Barlovento. En Barlovento hay comunidades campesinas muy apartadas, a donde antes se llegaba en carro y ahora salen en burro porque los carros no pueden pasar, la vialidad está destruida. Nosotros llegamos a esas comunidades donde el chavismo gana con el 100% de los votos.
La gente está ahí con un deseo de cambio gigantesco. No tienen las cajas CLAP, se quejan de que no hay misiones, que están abandonados, que el gobierno no les paró más nunca. Esa gente sigue votando por el gobierno si la oposición no va al encuentro de ellos y no les propone nada. En Barlovento, como te digo, está no solamente José Gregorio Quijada, en los 6 municipios hay líderes que están emergiendo. Pero incluso le comento que hay gente que dice, y no voto por la oposición porque es peor que el propio gobierno. Los adecos son peores, los opositores son peores, no han hecho tampoco nada en este tiempo. Es muy fácil criticar, pero difícil hacer, ¿no? Claro, ¿qué es lo que tenemos que hacer para cambiar esa mentalidad? Demostrar que somos distintos. ¿Cómo demostramos que somos distintos? Cuando no buscamos el interés personal, cuando todo no lo ponemos en función de la aspiración mía o de mi partido, sino dejamos de lado cualquier aspiración personal y cualquier interés partidista y ponemos los intereses del país por encima. ¿Cómo demuestran todos los partidos que les interesa más la gente que sus partidos? Si van a esos 335 municipios, independientemente de si militan o no militan en un partido, van a buscar a esos líderes que están vinculados con la labor social de la iglesia, que están vinculados con los grupos sociales, que están vinculados con los grupos deportivos, y les ofrecen todo lo que puedan aportarle para que ellos puedan cristalizar con su liderazgo una opción de poder en esos municipios. Así es como la gente percibe, bueno, estos partidos están trabajando para mí. Si los partidos lo que están es pidiendo cuotas y repartiéndose los cargos, pues la gente va a seguir sintiendo, con razón, que el liderazgo político está más pendiente de sus intereses personales que de los intereses del país. Bien, y que como usted comentaba, por ejemplo, en el caso de Bolivia, luego allí hubo una participación ciudadana importante, claro, gente también velando por el tema electoral, pero luego incluso quedó en evidencia que no hubo un fraude por parte de Evo Morales. E incluso luego con el gobierno de Yanine Áñez, la gente vio que los extremos no son buenos. ¿Tú sabes qué? A mí no me gustó. Que resultó peor. A mí no me gustó lo que pasó en Bolivia. Tú estás tocando un punto importante que además me permite aclarar. A mí no me gustó lo que pasó en Bolivia. Pero ¿qué es lo que destaco? Que una oposición en Bolivia que salió a votar produjo el cambio. La oposición en Bolivia sentía, esto es imposible porque Evo Morales tiene el control de todos los poderes. Y resulta que tenía el control de todos los poderes hasta que la oposición votó. Si esa oposición... Pero cantaron fraude y no lo hubo al final. Si esa oposición se hubiera abstenido en Bolivia, no hubiera pasado nada. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Participar y ganar. Es decir, a mí no me gusta que nosotros pongamos a los militares a decidir qué es lo que tiene que pasar. Los militares no tienen por qué decidir qué es lo que va a pasar con Venezuela. Tenemos que decidir los venezolanos, a través del voto, a través de la voluntad del pueblo venezolano. Este pueblo venezolano que en las encuestas manifiesta 80% querer un cambio político, hay que activarlo para que se manifieste con el voto. Ese pueblo venezolano nos está escribiendo a través de las redes sociales y disculpe que lo interrumpa porque ya es momento de ir con las preguntas de nuestra audiencia y Daniela Salas está lista para leerlas. Siempre en marco de respeto, saludamos a nuestro invitado, le pedimos que sea lo más breve posible para la mayor interacción. Tenemos la participación de la audiencia. @Zamora Sarasa nos escribe, buenos días, etiqueta primera página. ¿Por qué seguir hablando de números que el colectivo desconoce? Sabía que parte de la frustración de la oposición que no votó es por haberle hecho creer en esta teoría. Esos números existen en la práctica y en la realidad es otra cosa. ¿Qué le responde? No, los números existen, hay una mayoría clarísima del país, no solamente lo reflejan las encuestas, sino la calle, que quiere un cambio, pero esa mayoría tiene que tener una articulación por parte de un liderazgo político que la motive. Si se llama la abstención, pues la gente simplemente no participa. Náufrago 27 también nos escribe, tenemos la participación. Buenos días a su invitado. Lo que pasa aquí con todos los partidos políticos de oposición es que no consultan al pueblo si están de acuerdo con los candidatos a puestos gubernamentales. Eso se perdió y de paso ese desacuerdo que tienen entre ellos internamente afectan. Yo coincido con la persona que está escribiendo, es decir, lo que tiene que hacer el liderazgo político es ir a reconocer los liderazgos que surgen espontáneamente en la sociedad y darles todo el apoyo para que cristalicen en un proyecto político que sea capaz de interpretar a esa mayoría. Parte de las preguntas que realiza nuestra audiencia, por acá también en YouTube, en el chat en vivo, el señor Adena Place ha hecho distintos comentarios y le ha dicho pues que también dentro de las comunidades hay liderazgos de seguidores al Partido Socialista Unido de Venezuela, liderazgos revolucionarios que usted también debería considerar, le dice el señor Adena Place. Y es así, y hay alcaldes además que han hecho gestiones muy exitosas. De lo que se trata en lo que yo planteo no es en las cosas blanco y negro, es que todos los opositores son buenos y los chavistas todos son malos. Hay muchísima gente dentro del chavismo, gente buena que quiere al país
Y este país nos tiene que pertenecer a todos. Yo quiero que haya un cambio en Venezuela. Yo no quiero que el país siga como está. Y mientras Nicolás Maduro está en la presidencia, yo creo que este país va a seguir sumido en esta crisis económica y social terrible. Yo quiero un cambio, pero yo no quiero un cambio para que vengan unos a sustituir a otros y desconozcan a los otros. Yo creo que en este país nos tenemos que reconocer todos. Aquí hay gente buena en todas partes y lo que tenemos es todos que remar en la misma dirección, que empujar esta carreta hacia adelante. La siembra de odios, la siembra de violencia, la siembra de, es decir, enemigos venezolanos contra venezolanos, yo no lo quiero. Yo lo que quiero es que seamos capaces todos de unirnos y trabajar por ese país con el que soñamos, que es exactamente el mismo país con el que sueño yo que la señora chavista que vota por Maduro en Petare. Queremos un país donde haya progreso, donde haya bienestar, donde haya empleo, donde hayan buenos ingresos, donde la gente pueda vivir bien. Y que en momentos como los que estamos viviendo, más allá del tema de la ideología, nuestra población lo que quiere son soluciones. Y hablando de esos talentos y de lo positivo que hay en nuestro país, quiero invitarlos porque al regreso de la pausa nos va a acompañar nuestro medallista olímpico de plata, Keidomar Vallenilla. Así que preparen sus preguntas, sus comentarios. Agradecemos al señor Pedro Pablo Fernández por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Esta mañana. Gracias a ti. Así que nos